Información del ámbito internacional. Se han llevado adelante elecciones en Rusia. No es una sorpresa. Vladimir Putin irá por un nuevo mandato. Será el quinto. Y vamos a analizar qué implica esto para Rusia y para el mundo. Por eso estamos en contacto nuevamente con Luis Rosales. Luis, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y como siempre digo, a través de ustedes, con todos los chaqueños y correntinos. Luis, es como destacaba, no es una sorpresa la victoria de Vladimir Putin, tal vez sí este porcentaje, pero ¿podemos hablar elecciones tal y como las conocemos aquí en la Argentina? No, no se pueden hablar de elecciones como las entendemos nosotros. Los rusos siempre han tenido una tendencia compleja o dificultosa a la hora de elegir sus autoridades, mantenerlas en el poder. O no sé si dificultosa, pero por lo menos diferente a la nuestra. Es un pueblo con mucha más tradición autocrática, autoritaria, que los pueblos de Europa del Oeste, Europa Occidental, donde hubo todo un proceso a lo largo de la historia de moderar los poderes absolutos de los monarcas. No en vano, hasta entrado el siglo XX, gobernaba en Rusia el zar de todas las Rusias y el emperador de Rusia. Zar significa César en ruso, es decir, el César de Rusia. Ese era el título que tenía el emperador de Rusia hasta 1917. Y de hecho, Putin puede decirse que prácticamente adaptado más a los tiempos modernos, se trata de un zar que tiene el control absoluto de un territorio enorme, gigantesco, el país más grande de la Tierra. ¿Y por qué de todas las Rusias? ¿Por qué se le decía zar de todas las Rusias? ¿O César o emperador de todas las Rusias? Porque hay muchos componentes en eso que nosotros conocemos como Rusia. Tenés la enorme República Rusa, pero después una infinidad de diferentes divisiones políticas, nacionalidades, idiomas, religiones, todo en un conglomerado que se llama Rusia, o Federación Rusa, o como quieras llamarlo. Sí. Eh, la verdad que no sorprende, tampoco sorprende el resultado, y ahí conviene hacer un análisis desmenuzando un poco este asunto. ¿La elección es transparente al estilo occidental? No, no lo es. O por lo menos como nosotros entendemos las elecciones, no lo es. De hecho, todos vimos y fuimos testigos de los últimos incidentes y idas y venidas con los candidatos opositores, incluyendo la muerte, o muy oportuna, muy casual y oportuna, del principal y tradicional opositor a Putin. Ahora, eso implica que Putin es un dictador que gobierna en contra o en contra de la voluntad del pueblo ruso. Tampoco están así. Hay un porcentaje muy importante, tal vez no lo sea el 87% de rusos que de una u otra forma están a favor de seguir gobernados por Putin. Hay diferentes explicaciones para tratar de entender por qué en Rusia la idea de libertad, de democracia al estilo occidental no prende como prende en esta parte del mundo. Claro. Pero hay muchos rusos que están en contra, obviamente. Eso debería, de acuerdo a nuestro criterio, contarse cada tanto en una elección y darle oportunidad a otros candidatos a competir, pero eh, la, los gobiernos, en este caso el quinto mandato del presidente Putin, no se trata de una imposición absoluta contra la voluntad popular, que tiene consenso y tiene respaldo, lo tiene. Y más allá de estas apreciaciones, lo que sí queda claro que se vuelve a convertir, a posicionar como uno de los hombres, si no el hombre más poderoso de la Tierra. Claro. Porque si bien Rusia está golpeada, para algunos en decadencia en algunos aspectos, la concentración de poder que tiene este hombre es tal que lo hace casi más poderoso que el presidente de los Estados Unidos, que si bien gobierna una entidad muchísimo más poderosa, tiene que revalidar todo el tiempo su título, su poder,
y en este momento está, en el caso de Biden, absolutamente hackeado en esta elección que viene por el expresidente Trump. Claro. Así que, como sean las cosas, en Moscú se mantiene en el poder uno de los hombres más poderosos de la Tierra. Para los veedores internacionales, estoy leyendo declaraciones, ha sido la elección más fraudulenta en la historia del país. Fuera de este contexto de si obtuvo el 84, el 87, el 60, claramente Putin va por un nuevo mandato. ¿Qué esperar en este nuevo mandato, Luis? Sobre todo a nivel internacional, no puertas adentro para Rusia, sino el contacto con el mundo. Bueno, la guerra de Ucrania es tal vez el eje central de la agenda de Putin a nivel internacional. La guerra en Ucrania. Para muchos un grave error de Putin, para otros casi la única alternativa que le quedaba dentro de la concepción que él tiene del poder. Él está convencido y muchos, yo te diría, especialistas occidentales coinciden en esto, que Rusia fue maltratada después de la caída del comunismo. La sensación era que Occidente podía avanzar a pasos agigantados, de hecho lo hizo, sobre todo los países satélites de Rusia en Europa del Este, y después sobre los propios ex países soviéticos, las repúblicas bálticas, la propia Ucrania. La OTAN prácticamente llegó a las fronteras de Rusia, la frontera con Rusia. Eso consideran algunos que fue una exageración por parte de Occidente, no respetar, no negociar con Rusia. Apareció Putin, trabajó muy prolijamente dentro de todas las objeciones que uno puede hacerle a su liderazgo, a su forma de elección, trabajó muy prolijamente en fortificar lo que pudo fortificar de Rusia y dio el zarpazo. Claro. El oso ruso siempre da el zarpazo porque es, como concepción, el poder en Rusia es expansionista. Entonces, ese es un eje importante. Después, la enorme habilidad que tiene Putin por provenir de los servicios de inteligencia. Él era un espía de la KGB durante sus años más jóvenes y en la época de la Unión Soviética. Así que de eso sabe y sabe mucho. En la enorme habilidad, tal vez es el poder, la potencia que mejor maneja todo este tema de la inteligencia y contrainteligencia para trabar a otros países, complicarlos. De hecho, hay infinidad de investigaciones que comprueban la injerencia rusa en las campañas electorales de un montón de países de Occidente. Claro. Después, la influencia rusa muy grande en África, países que generalmente dictaduras que abandonan a sus países tradicionalmente países guía, que eran las potencias coloniales europeas, Francia o Inglaterra, y deciden casarse con el oso ruso a través de estos grupos mercenarios que le garantizan a los dictadores cierto respaldo, cierta represión de grupos rebeldes o terroristas, a cambio de recursos, generalmente minerales o energéticos. Así que Rusia tiene un rol internacional mucho más activo de lo que le correspondería por el tamaño de su economía, por la espalda que tiene como país. Claro. Y eso está en la propia habilidad política de Putin, que seguramente se va a mantener por unos años más. Exactamente, por lo menos hasta el año 2030. Luis, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Al contrario, un gran gusto y un gran saludo a todos los correntinos y chaqueños. Luis Rosales, analista político internacional, elecciones en Rusia, Vladimir Putin gobernando este país hasta el año 2030.